Nuevo Old Spice Dragon Blast con aroma a cedro. Protege contra el mal olor con la fuerza de un dragón. ¡Cómpralo ya! Hoy tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Mi país es tuyo, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron. Tierra orgullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña que repique la libertad. Y sí, Estados Unidos ha de ser grande. Esto tendrá que hacerse realidad. Esto que les acabo de leer es parte del discurso de Martin Luther King Jr., que se titula Tengo un sueño,
y fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 delante del monumento de Abraham Lincoln en Washington, durante una histórica manifestación de más de 200,000 personas que luchaban en pro de los derechos civiles para los negros en los Estados Unidos. Familia, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Abrimos micrófonos y nos saludamos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días. Vamos felicitando a nuestros madrugadores. Créanme que es rico ver que ya muchos están conectados desde muy temprano. Tengo registrados a Bárbara Ishop, Bradley Méndez, Brenda Salazar, Dolores Guzmán, Jacqueline Hernández, Luis Hernández, Magda Chop, Miriam Ramírez, Cindy Carr, Yarin Aneli López, Luisa Natividad, Juana García, Luis Urrutia, Alejandra Soto y otros 120 más que tenemos ya en listado. Miren qué bonito empezar desde muy temprano en su taller, querida familia. Un fuerte abrazo, esperando que esta semana sea muy buena para ustedes. Nuestra agenda para hoy, veamos, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar un poquito el tema de la argumentación y la persuasión. Vamos a repasar un poquito el esquema también de cómo plantear ideas en un discurso. Y quiero platicarles algo sobre el cierre. Lo dejé pendiente desde el día que hablamos del exordio. Hablamos sobre la importancia del cierre, pero no lo detallamos. Estrategias para desarrollar un buen cierre y vamos a hacer un pequeño resumen. Una hora no es suficiente para todo lo que vemos hoy. Les recuerdo a los que van manejando, mucha precaución, por favor. Sé que somos un taller hipnótico muy atrayente y algunos se arriesgan a irlo escuchando en su vehículo, pero sin el ánimo de entorpecer sus actividades. Mucha precaución si lo hacen, las mamitas que están ahí con sus bebés, sé que les están dando desayuno, cambiando pañales, también mucha precaución, no se les vaya a tumbar la sopa por estarnos escuchando. Pero gracias porque hay personas que entre sus múltiples actividades están con nosotros. Objetivo de hoy, ¿no? De persuasión. La ética, la importancia de persuadir. Y es que hay un punto bien interesante en el caso de la persuasión, y es de que tiene que ser persuasión positiva. Lo platicamos el otro día, que existen varias formas de persuadir. Persuadir para bien y persuadir con fines muy personales, que le vamos a llamar nosotros una persuasión negativa, porque no va a favor de los demás, sino muy a favor mía, que quiero aprovecharme de los demás. Así que vamos a tocar ese tema y quiero iniciar con esta frase. Convencer. Convencer es vencer sin imponer. Es decir, voy a trabajar con las demás personas sin imponerles ideas. A ver, voy a darle la palabra a 5 personas, porque desde el inicio queremos conocer quiénes han revisado los libros. Y yo les tengo una sorpresa hoy. Quiero compartirles lectura de uno de los libros que les di la semana pasada. Pero quiero escucharlos a ustedes primero. Vamos a ver, siempre la dinámica. Me piden la palabra levantando la manita y con gusto les damos el tiempo para que nos compartan lo que revisaron de los libros que ya tenemos en biblioteca. Ya se dieron cuenta, tenemos más de 6 libros ya en biblioteca acá trabajando. A ver, ¿quién nos va a saludar? ¿Quién es el valiente? A la una. Ahí está, María. A ver, María Jerez, cuéntenos. ¿Qué trabajo? Buenos días, licenciado. La verdad, yo solo pude leer 2 libros por cuestión de tiempo. Me hubiese encantado leer los 3, pero realmente esos 2 que leí, que el primero fue Judo. Disculpe. Ajá. El primero fue Judo y el segundo fue cómo leer a una persona como un libro. Y realmente son muy interesantes, la verdad, porque
a mí soy una persona que realmente noto bastante lo que es el lenguaje corporal en una persona porque ya he leído anteriormente libros sobre eso. Entonces, en un tema de oratoria eso es muy importante porque debemos saber leer a las personas tal cual son para hacer que ellas se sientan cómodas a nuestro alrededor. No es simplemente para tener ventajas sobre ellas, sino en mi perspectiva, para darle un espacio muy cómodo en que las personas se sientan bastante, valga la redundancia, cómoda. Por ejemplo, a mí me sucede que yo normalmente suelo ser una persona que pierde muy rápido la atención y realmente justo le estaba comentando a mi mamá ahorita, con usted la media hora se me pasa súper rápido, es como si yo estuviera aquí 5 minutos. Entonces creo que usted es un claro ejemplo de eso. Y sobre el otro libro, me pareció también muy interesante porque es de que nosotros siempre estamos a la defensiva y porque es que tenemos que consumir ese tipo de contenido para tratar de resolver los problemas. Y en una pequeña investigación que hice, pues descubrí que influye mucho traumas que tenemos, situaciones que hemos atravesado que han sido muy duras, el miedo a ser rechazados o juzgados. Entonces fue como que un momento de introspección para empezar como a reflexionar sobre partes de mi personalidad y a tratar de cambiar eso para no solo tener yo una mejor vida, sino darle también una mejor vida a las otras personas en que discutir no sea la primera opción. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Y aquí dice que no hizo lectura, María Ángeles. Felicitaciones. Muy buen aporte, gracias. Vean, ¿cuál es la razón de este taller? Quiero contarles que aunque tenemos vamos a ver, 157 personas hoy, desde el inicio, el taller no está dirigido para ustedes. El taller está dirigido para mí. Saben que esta es la forma como yo me alimento para crecer cada vez más. Cada vez que ustedes aportan, cada vez que ustedes comparten, me hacen entender por qué estamos acá. Así que gracias, María. Muy bonito su aporte, muy al punto. Y vamos con Luisa Hernández. Luisa, ¿qué leyó? Buenos días, licenciado. Pues los 3 libros otra vez. Y primero voy a hablar sobre el libro Cómo hacer charlas y conferencias motivacionales. Pues se explica que para poder dar una buena conferencia, dar pláticas, para poder ser una persona bien intelectual, lo primero que hay que hacer es leer todo tipo de temas, sin importar qué. Hay unas cosas que también pueden ser por gusto propio y otros solo para poder mejorar en ciertas áreas. También está lo de poder hablar en público, perder como la vergüenza, el miedo, ya que eso es lo que más como que uno se restringe, se limita a poderlo hacer por ese miedo. Como dijo mi compañera anterior, pues se pierde a veces el interés de la gente y todo, entonces las personas como que temen eso a cada rato, y eso es una de las cosas que a mí me da más miedo también, porque yo investigo temas que a mí me interesan, y cuando voy viendo que pierden el interés las personas, es como que, y entonces, pues ahí brinda que pues no importa cómo le caiga a las otras personas la información, sino como uno se sienta informándose, ¿no? Okay. Están los otros 2 libros que pues es como leer a una persona como un libro. Pues ahí es como analizarlas, estudiarlas, ver cómo son sus comportamientos, y ahí es donde yo relaciono con el primer libro, ya que ahí también uno se da cuenta de sus acciones, cómo están percibiendo la información. Entonces uno ya como que sabe a dónde va a dirigir, si va a ponerle más emoción, si habla con la gente, y pone pausas, va hablando más rápido, etcétera, ¿no? Y el libro Ayudo con Palabras, pues yo lo relaciono más en el hecho de que cuando una persona es muy temperamental y explota y todo, entonces hay personas que saben cómo relacionarse con ellas, en las cuales les ponen un alto sin necesidad de actuar igual, sino que una forma más pasiva y todo, y ahí es cuando esas mismas personas se relajan
Entonces ya saben cómo actuar más tranquilos. Muy bien, gracias Lisa por sus aportes. Vean, ella tocó varios libros, 2 libros por lo menos muy interesantes, y de uno de ellos les voy a hablar hoy. Pero voy a darle la palabra a 3 personas más porque le ofrecía 5, pero tratemos de irnos un poquito breve porque la hora no alcanza. Ana Miriam. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo estaba leyendo el que acaba de publicar hoy en la mañana sobre los 100 tips de lenguaje corporal. Y la verdad es muy interesante que todos nos relacionemos con esos tips, porque muchas veces podemos leer a nuestro público en base a la forma en la que ellos se comportan, pero más importante aún, cómo nos estamos comportando nosotros cuando transmitimos un mensaje. Porque a partir de eso puede que nosotros no estemos dando el interés necesario, por ejemplo, a una frase, a un punto de nuestro discurso, y entonces el público en reacción a la actitud de nosotros va a entender si eso es relevante o no es relevante. Entonces es importante, pienso yo, que tengamos como ese material de qué es lo que estamos comunicando con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra postura, porque desde ahí empieza nuestro lenguaje, nuestro mensaje que queremos comunicar. Solamente, licenciado, gracias. Gracias, Ana Miriam. Vamos con Damaris. Damaris Gómez. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a todos en general. Realmente yo soy muy sincera, licenciado. Yo solamente estoy leyendo el libro de oratoria gnóstica. Yo no puedo tomar 2, 3, 4. No, siento que no analizo porque yo hago mucho lo que es lectura interpretativa. Aparte de, me cargo acá otro libro que estoy leyendo sobre Sigmund Freud, entonces no puedo hacer como una mezcla, trato la manera de usar tal día un libro y otro día el siguiente de oratoria, pero realmente mi enfoque principal es, he aprendido tanto y tal vez esto no se ha mencionado en la clase, pero algo que me llamó mucho la atención de la lectura de oratoria gnóstica es cómo también impacta la imagen de la persona hacia el público. Habla hasta de las correas de los zapatos, habla de qué colores vamos a utilizar al presentarnos, y eso es muy importante, porque no solo es, en este caso, cómo nos vamos a expresar, sino que también las personas se fijan en lo visual, cómo nos vamos a proyectar en nuestra imagen personal. Entonces, la verdad que he aprendido tanto. Llevo despacio el libro y creo que todo lo voy a terminar, pero a mí me gusta mucho sacar resúmenes, analizar una palabra que no entiendo, la anoto y la investigo. Entonces, por eso es que yo me llevo un cierto tiempo en terminar un libro, pero la verdad yo estoy encantada y fascinada con el material que nos ha compartido, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Damaris. Ya hablaremos de un detallito que usted acaba de mencionar. Keila Noemí, con la última participación, y vamos con lo que nos tocaba. Buenos días, licenciado. Pues yo leí cómo dar charlas y conferencias. Pues yo me centré en un pequeño párrafo que decía ahí sobre René Descartes, que decía que es mejor leer un libro que hablar con un autor, porque el autor puso sus mejores pensamientos en un libro. Y ahí nos decía que los libros son la clave para nosotros poder dar una buena conferencia y charla. ¿Por qué? Porque tenemos que leer, no solo para dar una charla, sino que para conocimiento propio. Porque si nosotros queremos dar un tema, nosotros tenemos que leerlo, tenemos que dar buenas ideas, porque ahí decía que cómo vender una idea. Y la principal razón para vender una idea es nosotros saber el tema. Si nosotros no sabemos el tema, no vamos a poder dar una buena charla. Eso sería todo. Ok, muy bien, gracias. Para avanzar, porque definitivamente la mañana es corta, voy a darle una leída a un párrafo del libro de Judo con Palabras. Dice que el arte de no luchar en su máxima expresión o máxima perfección. En su libro sobre Aikido, Terry Dobson narra situaciones delicadas que vivió en un tren en las cercanías de Tokio. La historia que resumo a continuación ilustra muy bien cómo se puede ganar un combate sin luchar. Terry Dobson se subió en Tokio a un tren abarrotado de gente.
se fijó en un trabajador japonés que iba bastante borracho y se metía con la gente. El hombre, lleno de rabia y odio, increpó a una mujer que llevaba un bebé en brazos. Luego insultó a una mujer mayor. Terry Dobson, un hombre de más de 1,80 de altura, había practicado aikido durante años. Vio que el borracho atosigaba a aquella gente y aquello le pareció un buen motivo para intervenir. Quería pararle los pies a aquel borracho agresivo. Además, por fin tenía la oportunidad de usar el aikido con fines éticos. Se levantó de su asiento. El borracho lo miró y empezó a insultarlo. Terry Dobson, el luchador de aikido, hizo con la boca un gesto de mandarle un beso. ¡Mua! El borracho se enfureció y se abalanzó hacia él. Entonces, alguien exclamó con voz clara y alta: ¡Eh! El borracho se detuvo y avanzó tambaleándose en la dirección de donde había venido el grito. Terry Dobson, que ya se había preparado para responder al ataque, también miró en aquella dirección. Un viejo con una complexión menuda le dijo en tono jovial al borracho: ven aquí. El borracho se plantó delante del viejecito y con ganas de pelea le preguntó agresivo: ¿qué quieres, viejo? ¿Qué has bebido?, le preguntó el anciano afablemente. El borracho, todavía muy agresivo, contestó que había bebido sake. El anciano empezó a explicar, contento, que él también le gustaba beber sake con su mujer, sentados en el banco del jardín. Y miró con los ojos radiantes al borracho, que se tranquilizó un poco. El viejo le preguntó por su mujer. Entonces el borracho se puso triste. No tenía mujer, ni dinero, ni sitio para dormir, y se avergonzaba de él. El viejo siguió hablando afablemente: ¿por qué no te sientas aquí conmigo y me lo explicas todo? El borracho se sentó y los dos se pusieron a hablar. Terry Dobson se dio cuenta de que acababa de ver una demostración de aikido en su máxima perfección. Él, un experto en aikido, iba a combatir al borracho con la fuerza de sus músculos. El anciano, en cambio, solo le habían hecho falta unas palabras amables para vencer. Esa es la actitud mental necesaria para luchar. El objetivo no es vencer al atacante, oponiendo resistencia o contraatacando, lo cual significaría entrar en su juego, sino desviar sus acciones a nuestro favor mediante una serie de movimientos circulares de manera que no consiga nada con el ataque y no pueda repetir. Este es un texto de André Paul. Desen cuenta la belleza de estos libros. Miren, ¿por qué es que yo comparto libros? ¿Por qué es que estoy necio? Lean, lean. Porque lamentablemente estamos en una época donde la gente ya no acostumbra a leer. Y los libros nos dan muchas herramientas, ya lo dijeron acá mis compañeros cuando iniciaron el taller. Esta querida familia, que qué aportes más deliciosos los que nos dan cada mañana. Así que convencer es vencer sin imponer. Y de eso vamos a hablar entonces esta mañana. Y quiero comentarles unas definiciones. Por ejemplo, definamos qué es argumento. Argumento es una expresión verbal de un razonamiento o idea con la que se busca probar, justificar o rebotar o refutar una proposición. A ver, en español, así, en palabras más claras. Se trata de un razonamiento que utilizamos para atacar las ideas ajenas o defender las propias en una discusión o en una negociación. Entonces, nosotros necesitamos como seres humanos aprender a argumentar. Miren, sucede mucho y uno como docente lo puede revelar tanto en la universidad, que muchos tenemos el problema de argumentar y ahí está nuestro miedo de por qué no queremos pasar a hablar en público, porque no estamos acostumbrados a argumentar. Y argumentar se aprende argumentando, así como a cantar se aprende cantando. Entonces necesitamos practicar la creación de argumentos. ¿Y qué tiene que ver esto con la persuasión hipnótica? Realmente esa es la base. Saber argumentar
para poder poner en práctica todos los demás elementos que vamos a utilizar. Y de eso, si ustedes revisan aquí esta página de conceptos, pueden darle el ejemplo de argumentos y van a encontrar un montón de definiciones. Por ejemplo, que hay argumentos deductivos, inductivos, abductivos, de autoridad, de analogía, causales, basados en hechos, miren, de todas las formas habidas y por haber de qué se puede hacer para argumentar. Así que hay mucho que hacer, hay mucho que leer, pero no nos ahoguemos. Lo dijo alguien acá. Vamos por pasos, uno a la vez, despacio y con bonita letra, me decía el maestro. Pero esa es la clave. Vámonos despacio y empecemos a buscar cómo desarrollar buenos argumentos. Así ya pasamos entonces a nuestra etapa del desarrollo del discurso, donde después de haber trabajado nuestro exordio, nuestra presentación, empezamos nuestros argumentos. Y empieza mi primer argumento, lo defiendo, voy al segundo argumento, lo defiendo, voy al tercer argumento. ¿No ven que fui a donde la Inés porque me iba a pasar la camioneta? Lo defiendo y definitivamente a partir de ahí puedo trabajar mi resumen. Y el resumen me va a servir para poder trabajar una conclusión efectiva. Y después de mis comerciales, ¿de qué vamos a hablar? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es un proverbio que se encuentra en Proverbios 18:21 y está relacionado precisamente a la importancia de argumentar. Y es que, ¿saben quiénes son los mejores argumentadores? ¿Esa es la forma correcta? El que argumenta son los niños. Ay, miren ustedes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero viene cada niño, niñitos de 2, 3 años, con unos argumentos y uno dice, wow, yo peleando porque no sé dar mi curso de oratoria, o yo que no pude hacer mi exposición, y mi hermanito de 3 años se tira unos argumentos y convence a mi mamá que, qué belleza. Entonces, el argumentar ya lo traemos nosotros desde temprana edad. Lo que pasa es de que caímos en la trampa. La trampa es que nosotros nos dejamos llevar primero por lo que dicen los demás y entonces nos callamos. Y cuando le damos más importancia a las palabras de otros, dejamos de tener importancia a nuestras palabras y por eso es que ya no participamos en el proceso. Así que empecemos. Quiero comentarles que del libro que les dejé, de Carlos de la Rosa Vidal, hay varios puntos que quiero rescatar. Antes de empezar con el de persuasión hipnótica, quiero preguntarle, Francisco, dime Francisco Javier, tú que ya has estado ya dos talleres conmigo y te lo agradezco, quiero que me comentes cuál es la parte donde tú consideras que es importante la persuasión. Muy buenos días, Coca, buenos días a todos. Primero, considero de que la persuasión se tiene que utilizar, como bien mencionaron al principio, de una manera positiva, que nos ayude a transmitir nuestro mensaje de manera clara. Y ahí es donde yo voy, que nos ayude precisamente a poder compartir de una manera eficiente, que ayude a nuestro público a poder estar más seguro de la información que se le está dando y eso va de la mano con una pregunta que tenía también, que es precisamente, yo he estado viendo muchas TED Talks de muchas personas, que son esas charlas que hacen como motivacionales de diferentes temas, bueno, no solamente motivacionales, sino de diferentes temas, y me llama mucho la atención de que del lenguaje corporal que ellos usan, que es un lenguaje corporal muy abierto, hablan con muchas pausas, uno tiende mucho a usar muchas muletillas, considero yo también, y creo que eso es importante. Y te pregunto, cuando uno está frente a muchas personas, ¿cómo podemos usar esos pequeños detalles para nuestro favor y poder persuadir a nuestro público de una manera positiva para convencer de que nuestro punto o nuestro tema pues es muy importante para ellos? Gracias. Fíjate, Javier, que respecto de lo que estás hablando, mira,
¿Por qué utilizar tips? ¿Por qué utilizar técnicas y estrategias ante un proceso de oratoria y al estar en público? Hay dos razones. La primera es respeto. Yo pienso que la persuasión tiene como fin fundamental respetar al público, porque es nuestra obligación hacer que nos escuchen. Entonces, ese respeto que yo le tengo al público me obliga a buscar todas las estrategias que para ese público objetivo yo necesito llevar a cabo. Primero. Y segundo, que si voy a robarle su tiempo, y lo decía acá en el libro, yo le voy a robar 20 minutos de tiempo a una persona, pero si esos 20 minutos lo multiplico por 100 personas que ya tengo conectadas, no son 20 minutos, son 200, 2000 minutos que voy a robarle, porque le estoy robando la atención a la gente. Entonces mi obligación es que lo que yo haga en frente del público funcione y que le lleve un mensaje y que tengan una razón de por qué está acá. Entonces, a la hora de utilizar todas estas técnicas y borrar muletillas y borrar distractores, va a ser como una muestra de que me importa mi público y que me importa que ellos entiendan el mensaje. Y de acá viene el primero. Por ejemplo, si el tema te entusiasma, si te gusta lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, más lo disfrutas y más aprendes. Y se los dije hoy en la mañana. Este taller, y se los digo familia siempre, este taller no va enfocado para ustedes. Este taller va enfocado para mí, perdónenme el ego. Pero la razón de que el taller es porque es que trabajo, estas actividades, aprendo más. Y el hecho de que ustedes participen y darles la oportunidad de participar es para que ustedes aprendan más y se entusiasmen conmigo de esto que estamos platicando. Y ese es el asunto. Y díganme si no se nota. Yo disfruto el taller desde que me levanto a las 5 de la mañana, disfruto el taller desde que me paso leyendo toda la semana, disfruto el taller desde que los oigo hablar y nos quedamos platicando después de las 9. Creo que es el que más se alimenta, soy yo. Entonces, si yo tengo esa convicción, obviamente ustedes lo van a disfrutar. Si yo lo disfruto, ustedes lo disfrutan. Y esa tiene que ser la parte más importante y ahí viene la respuesta a lo que nos decía Francisco. Si el público me importa, yo lo disfruto. Si lo disfruto, voy a proyectar 1000 cosas. Así que la primera parte acá es entusiasmarse con lo que voy a pasar. Si yo desde arriba ya estoy... Miren, me pareció bien curioso. Ustedes han visto a Gina Ortega, me encanta esa actriz, pero ustedes han visto a Gina Ortega en algún momento, en su primera serie, hizo su bailecito así bien viral, dejémoslo como viral. Pero resulta que al final ella no disfruta ese baile, no le gusta, la estresa. Y una vez la pasaron al frente en un programa de televisión a replicar el baile. Y miren en el rostro, y ahí pueden ver los videos, se le nota el desagrado, pero el desagrado tan grande con que lo hace. Y ella misma lo dice, es que no me gusta estar haciendo el baile, porque marca una personalidad que ya como persona yo no soy. Obviamente la película funcionó, en la vida real no va a funcionar. Y si yo no soy capaz de disfrutarlo en todo momento, algo malo está pasando. Entonces tengo que tener ese cuidado de que lo que haga lo tengo que disfrutar. Si te interesas en tu público, entonces entregales información de utilidad. Yo no voy a venir acá a inventarme el agua azucarada. Ya todo esto está dado. Lo que hacemos acá únicamente es analizar, ver, reflexionar, traer a colación muchas ideas que me sirvan para seguir creciendo. Y eso me va a dar argumentos y me va a dar información que me va a permitir crecer. Así que les voy a dar a mi público cosas que realmente a ellos les interesen. Si ustedes se dieron cuenta, y se los agradezco mucho, familia, y 20,000 abrazos por eso, a las personas que estuvieron respondiendo las preguntas que dejé en el Classroom. Esas preguntas a mí me devuelven mucha información y me permiten seguir creciendo porque esa información me retroalimenta.
para saber que la información que estoy dándoles les es de utilidad. Así que estoy en un feedback constante con ustedes, preguntándoles, porque me interesa que lo que yo les doy realmente les funcione. Pero algo muy importante, y lo dije el primer día del taller, papel y lápiz. Pero ahora vamos a utilizar el papel y vamos a utilizar el lápiz para algo más importante. Vamos a empezar a escribir. Fíjense que descubrí, y se los dije a varios en el taller anterior, que una de las claves para uno comprenderse más es escribir. Yo pasé una relación hace varios años bastante complicada, en la cual tuve que hacer un rompimiento con una persona. Y yo no entendía mucho de mi apego, yo no entendía mucho de las situaciones que me tenían amarrado. Y reflexionaba y no salía de ese atolladero. Entonces me puse a escribir un libro. Al libro le llamé Vientos de Noviembre y lo tengo ahí guardado. Y terminé el libro. Y el libro iba dedicado a esa persona. Y en él empecé a relatar y argumentar muchos puntos de la situación que viví en esa relación. Y hasta ahí logré entender el porqué de mi apego. Entendí por qué la situación me tenía atrapado y descubrí la forma de liberarme gracias a esto. ¿Se recuerdan lo que hicimos en el exordio de la semana pasada? Ponernos a pensar qué pesa más, si un ladrillo o un lapicero. Y este lapicero fue la llave para liberarme de un gran apego. Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir, empieza a fluir nuestro cerebro en muchas situaciones complejas. Así que lo primero que tenemos que hacer es empezar a pasar en papel nuestras ideas y vamos a descubrir que somos creadores. Y esa es la diferencia entre agarrar un celular y pasar en scroll todo el tiempo a devolverle al cerebro la parte creativa. El cerebro va a volverse creativo cuando empezamos a narrar, cuando empezamos a argumentar, cuando empezamos a escribir. Escribamos y rompamos después el papel si no nos gustó, pero escribámoslo, porque eso nos va a liberar de muchas ideas que están atrapadas y que salen hasta que el compromiso del lapicero nos obliga a enfrentar y confrontar nuestras ideas. Así que uno no sabe lo que sabe hasta que lo escribe. Pero para ello vamos a tomar algunos tips que nos van a servir para poder hacer nuestros discursos. Por ejemplo, vamos a redactar para el oído de las personas, es decir, vamos a buscar cómo deleitar. Y ahí viene lo bonito de argumentar. Yo escribo como quiero ser escuchado. Escribo tal y como hablaría en la conferencia. Obviamente voy a evitar dar argumentos complicados porque hasta la lengua se me traba, ¿verdad? Tienen que ser palabras que fluyan, que sean parte de mi forma de hablar y mi forma de expresarme, porque definitivamente yo tengo que proyectarme al público y él lo tiene que absorber. Entonces mi discurso cuando lo redacto tiene que ir con esa intención. 3. Debe ser claro, específico en detalles y descripciones y se debe escribir para la imaginación. Así que es bueno que escriba escenas, acciones y argumentos que llamen la atención de las personas que lo van a escuchar. 4. Intente colocar una sola idea por párrafo. O sea, escriba solo esa idea, termine el párrafo y hasta después pase a la siguiente idea. Y eso le va a liberar de las confusiones que puedan existir entre los argumentos. Escriba frases cortas y esmérese en los conectores entre una idea y otra. Pero el 5 es redacte creando expectativa. Es decir, llévenlos al suspenso de querer esperar algo más. Y es que eso es lo que ustedes no se han dado cuenta. Cada vez que ustedes avanzan acá, saben que viene algo diferente y ustedes no saben que viene, pero viene algo. Y les tengo unas sorpresas. Usted, cuando se metió al taller no se imaginaba. Ahorita estamos todavía en clase básica y nos vamos a ir a las ligas mayores. Ya Francisco que estuvo sabe de qué le hablo. Y vamos a tocar temas mucho más profundos y más interesantes. Créanme que se los prometo y se los voy a cumplir. Y me sigo emocionando. Me sigo emocionando. Carlos de la Rosa Vidal nos menciona 10 secretos de persuasión. Entre ellos, dice que cuando usted redacte su discurso, quiera armar ideas, utilice la fórmula Q2C2D.
es decir, que convierta todas sus ideas, que en algún momento puedan ser complicadas, en algo más digerible. En este caso sería preguntarnos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que son nuestras palabras básicas para hacer preguntas y que nos desarmen esa telaraña de ideas y nos las empiecen a ordenar. Y ya con esto usted podrá argumentar, pero lo importante es, cuando desarrolle su discurso, el que tiene que estar convencido de todas esas ideas y argumentos es usted. Cuando prepare el 99% de su discurso es su convencimiento, lo que usted considera que debe proyectar. Yo nunca he visto a un pastor dando un sermón y que tenga éxito en ayudar a las personas con su sermón si él no está convencido de que lo que está compartiendo realmente ha impactado su vida. Conviértase, hermano, y acepte a Cristo cuando él no lo ha hecho, cuando él no ha vivido la experiencia. Fíjense que yo conocí a una persona que decía, mira, hermano, yo hubo una vez que estaba sumido en las drogas, sumido en el alcohol, sumido en la depresión, y ya no aguantaba. Y dije, Dios, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Y dice que se vio que era como una hoja de árbol toda seca y marchita. Se sintió como una basura el verse como una hoja de árbol ya toda maltratada y muerta, seca, lista para desquebrajarse. Cuando él se sintió así, dijo, Dios, por favor, ven y ayúdame y sácame de esto y transfórmame porque soy como una hoja que está a punto de romperse y desaparecer. Soy una basura, yo necesito salir de esto. Y dice que vino una convicción tan grande dentro de sí que tenía que cambiar y que tenía que afrontar, que él no podía solo, pero que tenía una ayuda que iba a estar con él transformándolo. Y cuenta su testimonio cómo fue transformado por los años. Y tan solo con ese testimonio que yo escuché más o menos en 1989, he tenido la convicción de por qué Cristo puede estar en mi corazón y transformarme. Y no necesité una prédica, necesité su convencimiento porque Él lo vivió para yo entender el por qué vale la pena tomar a Cristo a uno en su vida. Pero vamos al punto. ¿Dónde están las preguntas clave? ¿Dónde está la parte del argumento? Primero me tengo que convencer yo de que lo que voy a hablar para poder compartir una idea. Luego voy a utilizar palabras vendedoras. Y perdónenme, desde el primer momento, uno va con la novia y dice la novia, mira, te quiero presentar a mis papás. Vete conmigo. Ah, ok, vamos a ver a tus papás, te voy a presentar. Llega, hola suegra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ta. Ah, sí, ¿qué tal, joven? Buen día. Y dice, oh, rayos, vine aquí con las manos vacías, tía. Y voy a la segunda vez. Ah, hola suegra, mire, aquí le traigo un pastel y le traje unas flores. Ah, sí, joven, ya te conozco, ya sé cómo eres. Pero va aquel más pilas y le dice, vamos a ir a ver a tus papás, quiero conocerlos. Claro, amor, te llevo. Y va, hola señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Mire, sabía que iba a venir con usted y vea, me contaron que a usted le encantan los relojes. Y le acabo de conseguir un reloj que usted la va a ver preciosísima y usted le va a andar presumiendo a sus vecinas y se lo quiero obsequiar porque usted es la madre de la persona que yo más quiero. ¡Ay, Dios mío! Miren, la señora se derrite y dice, hijo mío, bienvenido a la familia, sin conocer ni siquiera cómo se llama. ¿Por qué? Porque sabe venderse, porque sabe entrar con una primera buena impresión y utiliza palabras que realmente le van a funcionar y se va a ganar a la persona. Así que no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y eso lo dijo John F. Kennedy en su momento de a la hora de hacer los discursos. Así que vamos a utilizar palabras que vendan, palabras que funcionen, palabras que realmente atrapen. Ten mucho cuidado. Y luego vamos a pedir que nos conectemos con nuestro auditorio.
Tenemos que tener esa empatía. Un discurso no sirve si yo no soy empático a lo que piensa mi público, a lo que dice mi público. Así que tú eres el vínculo emocional del discurso. El discurso y el mensaje ahí está. La palabra ahí está. El contenido ahí está. Pero yo voy a ser el intermediario entre los que están allá sentados y lo que yo tengo acá en papel. Y lo voy a unir y lo voy a transformar porque me tengo que conectar con el público para que ellos logren asimilar lo que les voy a dar. Entonces, es importante esa conexión, ese vínculo que tiene que existir entre ambos para poder hacer llegar el mensaje. Si no hay vínculo, no hay mensaje. Y miren, algo que yo admiraba del señor Efraín Diosmont era de que cuando él daba sus discursos, aparte que eran discursos poderosos y muy bien argumentados, perdónenme, pero si algo tenía este señor es que él sabía argumentar y los argumentos de él eran poderosos. Pero algo que tenía que decía, usted mamá, usted papá, y empezaba a conectar el mensaje bien directo, sabiendo a quién iba, sabiendo por qué estaba hablando con su público, y todos los mensajes iban bien directos, para quién y por qué. No era un discurso así a todas y todos, no. A usted mamá, a usted papá, vengo y le digo hoy qué es lo que usted tiene que hacer. Y entraba así con esa fuerza, pero él iba bien dirigido y sabía por qué. Porque existía esa conexión que él necesitaba para poder hacer llegar el mensaje. Luego viene uno de los puntos más importantes. ¿Por qué es que no funcionan muchos discursos? ¿Por qué es que no funcionan muchas prédicas? ¿Por qué es que no funcionan muchos meetings políticos? Porque aunque no lo crean, el mensaje es plano, es asentimental. Y se los puedo demostrar. Agarran usted hoy y se va a Gemini y le va a pedir a Gemini que le redacte el discurso más emotivo que pueda dar usted dedicado a la madre. Pídale su exordio, pídale todo lo que usted ya sabe hacer, lo vimos en el taller 1, y entonces va a descubrir algo. Le va a desarrollar un discurso tan bien desarrollado, pero automáticamente yo sé que ese discurso no va a pegar. Va a pegar hasta que usted le ponga el toque, la sal y la pimienta, y es hablar con el corazón. Usted va a tener que sacar sus propios argumentos, su propia vida, sus propias emociones, cuando comparta ese discurso. Muy bien desarrollado puede estar. Y lo dijo alguien en ese día. Nos puede dar la fórmula de hacer espaguetis, pero el que hace el espagueti y le pone sabor soy yo. Entonces, tenemos que hablar con el corazón, familia. Si nosotros no llegamos al corazón de las personas, de nada sirve. Y para llegar al corazón, lo primero es ser humilde. Y ser humilde no es ser pobre. Ser humilde es aceptar que entre mis limitaciones, entre mis defectos, entre mis circunstancias, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y me debo a los demás. Así que nos vamos a comprometer al público porque es importante lo que decimos. ¿Por qué es importante? Si yo estoy convencido que el mensaje que voy a dar vale la pena, sigo hablando. Si yo sé que no vale la pena, es por gusto que esté ahí arriba, porque lo único que estoy haciendo es aburriéndolos y robándoles el tiempo. Así que convierte tu idea en las ideas de la audiencia. Algo bien importante, y eso lo vamos a platicar cuando veamos lenguaje corporal, es la parte del énfasis, la parte de la velocidad y la parte del volumen. Lo dijo Francisco hace un momento, necesitamos hacer énfasis en muchas ideas, necesitamos estar repitiendo lo que realmente funciona. ¿Por qué insisto mucho en el tema del exordio? Es que el exordio es la parte importante y fundamental. El exordio nos sirve para atraer, el exordio nos va a jalar. Y miren, uno se pone a platicar, yo he platicado con varias personas que estuvieron en el taller, y es que me dicen, incluso lo pueden ver ustedes ahí en los comentarios de la encuesta, es que el exordio aquí, es que el exordio allá, es que el exordio esto, y ya veo la importancia del exordio. Porque es que ahora esa palabrita resuena mucho, porque le hemos puesto énfasis, y le hemos demostrado lo importante que es.
Y aquí ustedes no me ven hablando así toda la vida y tratando de que el mensaje llegue, porque ustedes saben lo importante que es el discurso y sabemos que vamos a aprender mucho en este taller y saben que se van a llevar información importante y todo lo que hacemos acá es para el bien de ustedes y de sus hijos y van a ver cómo les funciona en la vida y van a ver que esto les cambiará la vida para siempre y van a ustedes a disfrutar de una vida plena y de éxito en su vida profesional. El poder de la mirada. Cuando usted se pare frente al público, a mí me encanta eso. A mí me toca estar en público constantemente y jamás inicio yo mi clase sin antes pararme así, miren, y quedarme viendo a todos. Yo no tengo que decirles, miren, patojos, cállense. Y aquí tengo testigos, porque tengo alumnos acá metidos. Jamás me han visto ustedes decir, patojos, cállense. Digo, hola, hola, hola. Ya me conocen el hello, ¿cómo están? Y cuando entro a clase, lo primero es verlos. ¿A quiénes les voy a hablar? A ustedes, ya. Quiero contarles hoy que tal y tal cosa. Y miren, vamos a hacer tal cosa. Y miren esto y el otro. Pero lo primero es el contacto visual. No voy a empezar yo a hablarle a las piedras. Miren, yo tuve un profesor en la universidad y por eso es que estoy acá, porque quisiera que por lo menos un docente de la universidad me escuchara alguna vez y se diera cuenta que usted cuando llega a la clase lo primero que hace es ponerse yendo al pizarrón, escribir y hablarle a la pizarra. Y estamos todos con caras de babosos imaginándonos qué fregados está platicando con el marcador y la pizarra, porque no entendemos que usted está hablando en la clase. Y sufrimos su clase porque no entendemos para qué llegó usted. Si era para leer lo que usted escribió en la pizarra, mejor leo el libro. ¿Para qué lo tengo a usted ahí? Yo necesito que usted me hable a mí y me diga qué es lo que le está contando a la pizarra y que me comparta el chiste, porque tal vez así nos reímos juntos. Pero vienen los docentes y se ponen a hablarle al pizarrón como que si nosotros no existiéramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esa postura y empezar a darle respeto a nuestros alumnos, a nuestro público y empezar a conversar con ellos, porque a ellos está dirigida la clase. Así que el poder de los primeros 3 segundos es, doy 3 pasos hacia el frente, miro a todos y no dejo a nadie sin percibirlo y hasta después empiezo a hablar. Y eso le va a servir hasta a usted para relajarse. Créanme que es un ejercicio fundamental. Usted está parado, agarra el micrófono, da 3 pasos hacia el frente, barre con la mirada y esos 3 segundos le van a devolver el poder del mensaje. Luego vamos a crear los 3 puntos en común, que es lo que les mencionaba en el esquema el esquema del ¿qué? Del discurso. Sí. Porque hay que tocar por lo menos 3 temas. Y saben una cosa, el nivel de atención de la gente no pasa de los 15 minutos. Y ahí es donde yo vengo, miren lo que hago, vengo y le digo, por ejemplo, a Abner Ruiz. Abner, buenos días, está por ahí. ¿Será que usted me puede decir qué piensa respecto del tiempo que se tarda una persona en poner atención? ¿O alguien me quiere responder esa pregunta? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que una persona puede poner atención? Cristal, hoy estamos hablando de persuasión. Y entonces, un variante. Otro. Ahí está, Ana. Gracias, Ana. Me acaba de salvar el día, Ana Reynoso. Dígame. Muy buenos días, licenciado. Mire, yo considero que uno pone atención en un tema, va dependiendo de cómo el expositor lo haga. Yo puedo estar, como decían los compañeros, 1 hora, 2 horas aquí con usted y no me aburro. Puedo estar 20 minutos con otra persona que me esté hablando y yo siento que es una eternidad. Creo que va dependiendo mucho de la forma en la que el exponente da el tema, en la forma en la que se expresa,
herramientas que utiliza para captar nuestra atención, pero yo considero que va dependiendo bastante del exponente, pero sí, como dicen muchos, ¿verdad? A veces que uno está más concentrado, lo que uno está más enfocado, podríamos decir, entre unos 20 a 30 minutos. Pero así como le comentaba, va dependiendo también muchísimo de la persona que está desarrollando el tema, ¿verdad? Ok. 30 segundos cada participación. Francisco. Vivimos en una época de dopamina, donde la dopamina que tú recibes es el estímulo que puedes dar a tu público. Si tú hablas con pausas, silencios, con estímulos de voz, lenguaje corporal, etcétera, 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 no hay un límite, porque si te has dado cuenta, tú cuando conociste a tu pareja, a tus amigos, no estás 25 minutos y después se te va el rollo, sigues hablándoles. Entonces, para mí, todo va a depender de cómo puedas dar tus estímulos en lo que tú estás diciendo. Gracias, Coca. Ok, gracias, Francisco. Y regresando al punto, si yo no hago esta pausa y cambiar el chip de muchos al hacer una variación en lo que estamos haciendo y me voy planito toda la conferencia, definitivamente nos vamos a morir todos acá. Otra cosa que es muy importante es de que encontremos algo original que se supone que nadie más daría al público. Y ahí es donde nosotros necesitamos dedicar tiempo. ¿Alguien se imaginó que hoy me iba a poner allá a dar yo un discurso de quién fue? A ver si alguien se recuerda. Entonces, voy al punto de que si yo no preparo algo interesante, algo que realmente llame y que sea original, no puedo atraer yo la atención del público. Así que debo dedicarle tiempo. Y luego vamos a ponerle atención al punto número 4. Aquí está la trampa del librito. Miren, eso me encanta de Vidal. ¿Saben qué dice Vidal en el punto 10? Algo así como, ¿alguien de ustedes leyó el libro de Rayuela? Qué precioso es. Para poder entender el libro hay que usar un mapa, ¿eh? Nos vamos a un capítulo y de ese capítulo nos tenemos que ir a otro y después a otro y después a otro y después a otro. Pero acá el autor del libro de la Rosa Vidal nos dice regrese al punto 4. Y el punto 4 es hable con el corazón. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Hablar con el corazón. Insiste y hace énfasis en la importancia de hablar con el corazón. Y cuando hablamos con el corazón, sé que hay dos orejas que te están escuchando. Entonces, me van a escuchar si llego más profundo. Tengo 3 minutos y en 3 minutos les voy a explicar algo bien interesante. Resulta que después de que ya di mi discurso, ya hice todo lo que tenía que hacer, jamás de los jamases voy a salir como salió el perrito de mi casa. Solo le abrí la puerta y salió bien. No, cada uno de nosotros forjamos las cadenas que arrastramos en nuestras vidas. Y así que necesitamos que ese arrastre sea un arrastre de impacto. Y voy a tomar el tema de lo que dicen los japoneses respecto del Sanchin. Y es de que yo no puedo terminar mi discurso preparado si antes yo no he preparado un buen final. Preparé un montón para el inicio, pero si no me dediqué a hacer un buen cierre, mi discurso se queda vacío. Aunque haya sido el mejor discurso de todos, tenemos que trabajar nuestro cierre. Un buen inicio va a tener un buen final y con eso queda amarrado mi paquete y se lo llevan completito todo para su casa y van a reflexionar en él y van a tratar la manera de rescatar todo lo que se hizo durante el proceso de la conferencia. Así que sugerencias, termine con una frase célebre, con un pensamiento importante, con una cita de alguien que haya dicho algo sobresaliente relacionado, para que la gente se quede pensando todavía del tema que estamos hablando. Argumente una idea sorprendente, cierre con una anécdota final que le permita amarrar las ideas, deje una pregunta en el ambiente. Y esto es algo lindo, cuando uno les deja pensando con una pregunta y dígame, ¿qué va a hacer ahora usted con su vida?
ya pensó en dónde va a invertir su tiempo a partir de ahora, o preguntas más inteligentes que le permitan dejar al público en una sensación de que todavía hay más. Y aquí me hago mi tarea, estoy puntual, me falta un minuto para decirles que necesito que me hagan una tarea. Van a fabricar un discurso textual, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero traten de desarrollarme 3 exordios o 3 estrategias de exordio que van a utilizar en su discurso. El tema es libre, pero es redactado. Van a redactar un discurso, van a tener 3 exordios para hacerlos y van a desarrollar 3 ejemplos de cómo harían su cierre. Y esa es nuestra primera práctica ya. Estamos acá aprendiendo, tenemos que practicar. En resumen, hoy vimos un poquito de judo en las palabras, vimos un poquito de la Rosa Vidal, conversación hipnótica, y entendimos un poquito sobre el cierre. Mi nombre es Oscar Ortiz, me pueden encontrar en cocandiz@hotmail.com. Y para los que se van, chao, 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 chao. Pero les dejo la pregunta a los que se van. ¿Valió o no valió la pena el tiempo que invirtieron hoy? Y me quedo platicando con mi familia. Sí, valió la pena. Claro que sí, licenciado. Sí, licenciado, claro que sí. No, Excelente clase, Lee. Gracias por los dulcitos que siempre me mandan. Me quedo con mi familia, que tenemos mucho que platicar hoy. Hoy vamos a platicar de qué es lo que han trabajado al respecto de sus experiencias con lo que ya tienen de este taller. Hay algunos que han vivido ya algunas experiencias bien interesantes con la aplicación de las técnicas. Para los que se despiden, gracias. Les espero aquí el próximo sábado y me quedo con los que todavía tenemos tiempo. Así que le dejo la palabra a Ludwig Sánchez. Cuéntame cuáles son sus experiencias que nos quieren compartir hoy. Y miren, hay lista grande para hablar hoy. Ludwig, despierta. ¿No está Ludwig? Ok. Mía. Hola, Mía. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Gracias, Mía. Muy contento de escucharte. Qué bueno tenerte por acá. Cuéntame, ¿qué has aprendido, qué has puesto en práctica y qué has descubierto en los libros? Los libros me gustan mucho, ¿verdad? Hoy sí me aprendí el nombre del libro. El que más me gustó de los que acá recientes que colocó en el clase fue Judo con las palabras. El primer ejemplo que leí que más se me quedó fue el de una mujer contra un rival que era mucho más musculoso que ella, ¿verdad? Y creo que nos dejó me dejó esa filosofía de que podemos ser muy delicados al momento de estar en una conversación y que nos den un comentario negativo o una crítica o un comentario con doble intención, hacernos sentir mal o ofendernos, y nosotros podemos defendernos de una manera no tan agresiva, tratando de evitar el conflicto y tratando de que nosotros tampoco nos estresemos tanto, porque el estrés es de verdad, es una causa enorme para muchas enfermedades, y lo digo desde la experiencia, porque me suelo estresar demasiado y mayormente paso enferma, ¿verdad? Entonces, creo que cada libro que usted ha enviado tiene un mensaje tan bonito y que es de prestar demasiada atención. Yo tengo una duda con respecto a la tarea que acaba de dejar. Si lo vamos a presentar acá en vivo en la clase o nosotros vamos a grabar algún video y subirlo en algún apartado de tarea en clase. Ok. Ay, perdón. Mira, respecto a lo que decías, voy a retomar el tema para no perderlo. Es hablar de la importancia de evadir todos esos comentarios negativos de una forma inteligente, de aquellas ofensas y las cosas que nos hacen daño, y convertirlas en algo a nuestro favor, es una de las formas de actuar del aikido y del judo. Y lo pide acá, que lo hagamos también en nuestras ideas, en nuestras palabras, porque si nosotros nos dejamos afectar, nos enfermamos. Las palabras enferman. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que aceptamos de lo que dicen los demás y qué utilizamos a favor.
para convertir esa ofensa o esa agresión en algo positivo y que transforme la vida en algo que valga la pena y evitar que nos dañe y nos enferme. Entonces, sí es importante lo que tú acabas de decir, saber manejar el discurso y lo que nos dicen de una forma inteligente. Respecto a la tarea, nosotros tenemos un Classroom. En ese Classroom yo voy a plantear la tarea por escrito y ahí me la cargan ya con su documento donde hayan redactado sus argumentos. Así que va a ser una tarea que se queda ahí en el Classroom para que ustedes me la compartan por escrito. Más adelante vamos a conocer los discursos de las personas que nos van a presentar o en video o acá mismo un discurso preparado. Así que de todo hay. No se me afane todavía, pero sí empieza a pensar en su discurso. Voy con quien sigue, Luisa Hernández. Luisa, cuéntenos, ¿qué nos trae para hoy? Hola otra vez, aquí molestando. Fíjese que aún no he utilizado como las técnicas o todo lo que se ha hablado aquí en el curso, porque no se ha dado la oportunidad. Sin embargo, ver todo como puntos diferentes, como lo del exordio, que tenemos que dar algo que enganche, que llame la atención, pues como tal, llama la atención poder decir que podemos utilizarlo a futuro, ¿no? Entonces, me gusta esas formas de poder aprender otras cosas y todo, ¿no? En cuestión de los libros, la verdad que me sigue llamando la atención también, que perdón por andar diciendo la misma palabra cada rato, pero la verdad que son interesantes, entonces enganchan demasiado y pues quisiera seguir así para seguir llenando uno de conocimiento. Y con cuestión de la tarea, como mi compañera ya había dado su punto, pero yo estoy con el lado de hasta cuándo sería la fecha límite. Ok, voy con 3 cosas, Luisa. Primero, estamos en familia y aquí no nos disculpamos. Aquí metemos la pata y seguimos de largo. Aquí no estamos en penas de que, ay, es que se me salió y perdón. No. Aquí todos metemos la pata y todos la sacamos y la defendemos. El segundo punto es que la tarea usted la hace para usted, Luisa. No la haga para mí. Piense que tal vez nunca la voy a leer. Son mentiras, yo sí las leo. Pero piense que yo nunca la voy a leer. Piense que es para usted. Y tercero, hasta que usted no tiene un reto, no aprende. Y lo que yo hago acá es enfrentar todo lo que he aprendido para yo poder ir creciendo. Entonces, esa es su misión. Empiece a crecer usted para ustedes. ¿Y cuándo va a empezar? Si quiere, empieza hasta dentro de 10 años y deje de perder todas las oportunidades que pudiera obtener desde hoy con aplicar sus técnicas. Así que esa decisión es suya. Así como les digo yo a mis compañeros, alumnos. Si quieren, hagan la tarea. Por fin no hay problema. Háganla hasta final de unidad. Hasta a última hora, cuando ya viene el examen, hagan la tarea. A ver si le funciona para resolver el examen. Pero eso ya es decisión suya. Así que no me pregunten para cuándo la tarea. No, es que yo preguntaba porque yo tengo otros cursos también aquí, entonces, como para poder nivelar los tiempos y todo, y pues yo sí lo hago por mí, pero más por eso. Estamos las 10 semanas acá, no se preocupe. Voy con Damaris. Damaris. Cuéntenos, Damaris. Gracias, licenciado. Sí, aquí estoy. Pues tocando un poquito siempre en retroalimentación de lo que hemos aprendido. Hasta acá, pues yo ya he practicado algunas herramientas de las que hemos visto en clase para los temas, pues, que en este caso a mí a veces se me ha delegado, como por ejemplo el día de ayer tuve una presentación con el tema la importancia de cuidar tu imagen personal por medio de las redes sociales, cómo te enfocas, cómo te proyectas. Entonces fue en Zoom y tenía como 80 personas que estaban escuchando y fue un reto grande porque no es fácil. Muchos dicen es por línea, no afecta. Claro que sí. Tanto en línea, tanto presencial es la misma situación. De hecho, en línea uno tiene que tener hasta más cuidado porque a veces las fallas del internet y todas esas cuestiones, ¿verdad? También la importancia, he cultivado mucho con lo que hemos aprendido, la forma en la que me expreso, porque lo que muchas personas también no han logrado entender
pueden hablar bonito, pueden expresarse bien, pero el tener cuidado con esos pequeños errorcitos como las muletillas, los dequeísmos. Hay personas que son tan astutas que lo escuchan a uno y están prestando toda la atención cómo vamos a hablar, cómo nos vamos a expresar y van anotando, y hay gente que es tan descarada, con todo respeto, que se animan a levantar la mano y decir, mire, usted tuvo esta falla. O sea, y para mí es una falta de respeto, porque el profesor o el licenciado que está al frente es el que está dando la clase, es su clase, y eso se respeta, y se puede hacer en privado, que es lo más ético. Pues ahí es donde yo creo que dice la frase, se corrige en privado y se felicita en público, al menos lo que yo he aplicado. Pero ahí te voy a contradecir algo, Damaris. Veamos. Sí, sí. Lo que usted acaba de decir es parte de nuestra línea social de respeto, correcto. Pero a la hora que usted está allá en el frente, sabe que hasta tomates le pueden tirar si usted no se cuida. Y es ahí la importancia de por qué usted tiene que tener el respeto a su público y ganarse la voluntad del público. Porque justamente lo que acaba de decir, nunca falta quien esté listo con la pedrada. Y uno tiene que saber manejar al público para evitar de que ese tipo de situaciones se den, ¿no? Porque uno no puede evitar esa parte. Tiene toda la razón en el hecho de que cuidar los argumentos es de suma importancia para que el público se sienta respetado. Buen punto, David. Es correcto, muchas gracias, Alex. Sí, hasta acá yo he aprendido mucho, he aplicado esas herramientas que nos ha enseñado. Puedo decir, y con mucha humildad puedo decir, que Dios me ha ayudado, que ha sido Dios, y luego pues la preparación que uno mantiene día a día, pero he recibido muchas felicitaciones, y en vez de que el público se me duerma, al contrario, me preguntan cuándo va a ser la próxima plática, el próximo taller, porque he desarrollado muchos temas. Entonces eso me da una satisfacción de decir, vale la pena estos talleres que realmente pues uno toma, porque así como usted y otros licenciados que lo están dando, en este caso a honor, es de apreciarlos y valorarlos, porque nadie comparte su tiempo solo por así, es realmente el que tiene vocación. Entonces, eso quería compartir en clase, licenciado. Gracias. Gracias, Damaris. Y sigo recibiendo dulcitos acá. Voy a terminar diabético con tanto dulce. Oliver, Zion. A ver, Oliver, ¿qué nos quiere compartir hoy? Hola, licenciado, muy buenos días. Hola. Sí, precisamente yo he puesto en práctica algunas cosas que tal vez ya lo traía, pero realmente yo soy una de las personas que tengo el temperamento muy bajo. Entonces, precisamente el libro de Judo con Palabras de Bárbara establece que hay que tener autodefensa verbal y no atacar. Entonces, yo normalmente estoy en un entorno por temas de trabajo, ¿verdad? Que a veces se dan ciertas circunstancias inconvenientes y hay personas que no pueden controlar su temperamento y empiezan a atacar verbalmente, provocar, y yo creo que ese no es el sentido. Entonces, pareciera que es el acontecimiento que usted leyó del borracho. Entonces, yo lo que hago y que he puesto en práctica es, el objetivo es no ganar la pelea, sino no dejarse arrastrar por provocaciones que hacen los individuos, ¿verdad? Y entonces, a mí me ha impactado demasiado este libro de Judo con las Palabras, porque precisamente ahí dice los pasos por la cual no reaccionar con violencia y menos provocar. Entonces, lo ideal es responder con calma, con creatividad, o incluso pues también poner en práctica lo que es el silencio. Y pues es eso de lo que quería compartir, licenciado. Ok, muchísimas gracias. Buen punto. Usted hablaba algo sobre el temperamento. Ok. Muy bien. Voy con... ¿Quién tenía yo por acá en espera? Glendy. A ver, Glendy, ¿qué nos quiere compartir? Licenciado, compañeros, la verdad estoy muy contenta por el curso que usted está impartiendo. Por ejemplo, yo próximamente tendré un privado y yo no sabía nada sobre el exordio, es una parte muy importante que
de cómo llevar una conferencia o una presentación, ¿verdad? Entonces, la verdad me está encantando mucho este curso, además por los libros que usted deja, son bastante entretenidos y enseñan muchísimo. Entonces, estoy muy contenta por eso también. Y la parte que hoy me gustó de la clase, que usted dijo, que uno tiene que hablar con el corazón. Y creo que eso es muy importante, porque yo he visto que cuando las personas hablan con el corazón, realmente entretienen, captan la atención de las personas y también se siente muy auténtico. Solamente, licenciado. Gracias, Randy. Y sí, precisamente el hablar con el corazón implica tener empatía, y la empatía es reconocer a voluntad las necesidades y sentimientos de las demás personas. No quiere decir que me voy a poner a llorar con mi público, no quiere decir que me voy a poner a reír porque ellos están contentos. No. Empatía es reconocer cuál es el estado emocional, sentimental, el estado físico, el estado de las demás personas, pero a conciencia. Y al ser consciente, yo aplico mis emociones para devolverle a las personas. Entonces, es parte de la empatía que uno debe tener. Gracias por ese comentario, Glendy. Según el orden, porque ya se me movieron los órdenes acá, Keila, Noemí, Keila, qué bueno verte de nuevo, cuéntame. Buenos días, licenciado, otra vez. Compañeros, pues tuve una experiencia hace unos días que le había comentado a usted que teníamos un pequeño concurso de oratoria, precisamente, con algunos compañeros de mi clase para elegir a un compañero que vaya a representar nuestra carrera. Y había estado bastante al pendiente en este pequeño concurso, y hasta hace unos días que dijeron que teníamos que pasar al frente de nuestros compañeros y hablar acerca de un tema en específico sin previo aviso. Y traté de hacer todas las técnicas que usted nos ha enseñado, de comenzar con un exordio, y la verdad traté de hacerlo lo mejor posible, porque al final no era por el tema del concurso, sino que tenía unos 10 minutos para dar un pequeño sermón, por decirlo así, a mis compañeros, cosa que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y luego comenzaron a escoger a quien querían que participara, escogieron a otra compañera, y para mí estuvo bien porque tuve la oportunidad de dejar un pequeño, se podría decir una pequeña palabra, frase a mis compañeros. Luego se me acercaron y me dijeron, ay, perdón, es que sí, me gustó tu discurso, pero no quiero que esa persona se sienta mal porque no la elegí, me dijo. Me decía una compañera, porque me gustó tu discurso, pero ella es mi amiga. Y yo le dije que no se preocupara, pero me quedó eso de que lo que usted mencionó hace unos minutos, que era las palabras de las personas, que no dejarnos herir por las palabras de las personas. Y la verdad, a mí me encantó la oportunidad de poder expresarme en público, de tener unos minutos para hablar con ellos, y para mí ya aprendí de mis errores y ya me surge una nueva oportunidad, que es la tarea que usted nos dejó. Entonces eso es mi nueva emoción ahora. Ay, Keila. Aplausos ahí para Keila, por favor. Creo que coincidimos muchos en que acabas de revelar el secreto de la vida. Y el secreto de la vida no es quedar bien con los demás. Y aunque los demás no reaccionen de forma positiva a lo que se pretendía y que no nos den el privilegio y el premio, nosotros ya nos sentimos premiados y orgullosos con tan solo el hecho de haber hecho nuestra parte y que te des por bien pagada con lo que tú hiciste. Y el hecho que se haya acercado a alguien y se haya tomado el tiempo de decirte que el discurso fue muy bueno,
y aunque no te podía dar la oportunidad y no se estaba de tu lado, reconoció algo muy positivo en ti. Y el que lo haya reconocido, yo creo que esa ya es una gran paga para crecer como persona. Así que, Keila, felicitaciones. Y mira, llovieron los aplausos, no sé si lo viste. Pero es importante, tú nos acabas de decir hoy. Yo dije, ya la eligieron, qué bueno. No, al contrario, el mensaje era más profundo. Era de que, aunque le dijeron que no, ella sabía que lo había hecho bien y que había dejado un impacto, pero lo tomó desde el punto de vista en que lo que hizo le sirvió más que haberse ganado el puesto. Buena por eso, Kaylee. Bravo. Gracias, profe. Ok, vamos en el orden. Hoy sí ya está ordenada la pantalla. Francisco Javier, cuéntanos, Francisco, ¿qué pasó? Coca, gracias. Yo la verdad que también a mí me llama poderosamente la atención el tema del libro de oratoria hipnótica, el tema de los ejercicios que yo hablé la semana pasada. Me han ayudado mucho precisamente a poder practicar más en este caso lo que hemos estado pues prácticamente realizando, ¿no? Es el tema de un exordio. Cuando empiezo a hablar con una persona, me llama la atención un montón de que puedo decirles un tema así como, ¿sabía usted? O decirle algún tema X, ¿verdad? Ese para mí es un exordio, decirle, el clima está frío, exordio. Y después ya empezar a hablar de X o Y motivo, y después, empezar a decir el chiste que decía por X o Y motivo, y ahí ya tiré mi chiste. Decir un cumplido, perfecto, qué bien le queda el outfit al señor, ¿verdad? Cosas así que me han ayudado mucho, y al final pues terminar agradeciendo, ¿verdad? Y que espero de que en algún momento podamos volvernos a cruzar y pues poder seguir charlando de X o Y tema. Entonces me llama poderosísimamente la atención eso y me ayuda mucho a practicar esos temas, independientemente que sea 1 a 1 o con 100 gentes, 50 gentes, me llama mucho la atención el poder interactuar con la gente, porque entre uno más interactúa, más conoce a las personas, más conoce a los demás, más puede saber de su lenguaje corporal, de cómo se mueven, cómo son las actitudes, y después cuando ya está con mucha gente puede reconocer esos pequeños datos que te dan para poder ir pues metiéndote ahí en X o Y tema, o ir pues trabajando las pausas, trabajando la modulación de la voz y todo ese tema. Entonces es emocionante, estoy muy agradecido porque en el curso que tuvimos antes no tuve tanto la oportunidad de leer los libros, y ahora estoy súper agradecido por eso, y le agradezco a Dios y a la vida que pude volver a cruzarme con el curso y con usted, Coca. Muchas gracias. Fíjate, Francisco, que me hiciste recordar a mi papá. Yo soy uno que molesto a mi papá porque le digo, usted ya va a trabajar, sacas usted que va a ir a trabajar, que perdónenme el comentario. Usted a platicar con todas, vale, digo yo, porque si algo tiene mi papá, si alguna vez se entera que lo peleé yo por acá, me va a dar la razón. Y es de que tiene una habilidad para buscar cualquier argumento para iniciar la plática con cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sin ponerle peros a nada, y todo empieza con lo que acabas de mencionar, siempre tener un exordio con el cual atrapar a la gente en poder platicar, y son exordios tan sencillos, pero se los atrapa a la primera y pasa horas platicando con quien se le atraviesa en el camino. Admiro a mi papá por eso. Yo lo critico porque le digo, a usted, ¿qué perdera de tiempo la suya, hombre? Perdera de tiempo. Mire, hoy me contaron tal cosa, hoy aprendí tal otra. Viera, fíjese que el que termina siendo sermoneado de nuevo soy yo, porque tengo que reconocer la habilidad de comunicación que tiene gracias
a esos ganchos que ha sabido aplicar sin saber qué es lo que hace, y lo hace muy bien. Creo que es un ejemplo de lo que tú acabas de decir, Francisco, y gracias por ese punto. Voy con Edwin Alvarado, que desde hace media hora está pidiéndome la palabra y yo lo tengo castigado en la cola. A ver, Edwin. Gracias, licenciado. Pues más que todo, gracias por los libros, por las enseñanzas que nos da. Refuerzan mucho lo que uno hace a diario, ¿verdad? Y también el saber redactar, que es lo que nos está poniendo ahorita en tarea, porque muchas veces somos muy buenos a la hora de expresarnos verbalmente. Podemos expresarnos incluso con ademanes y a nivel no verbal, pero en lo redactado a veces como que nos cuesta lograr tener esa estructura del exordio, el cierre, o sea, llevarlo como debe de ser, y nos lleva a poder saber cómo hacerlo primero por escrito, luego para poderlo explicar también, y de qué mejor manera poder argumentarlo, ¿verdad? Y también lo otro que quería ahí compartirles a los compañeros es de que tratemos de que cuando hablemos poner nuestra cámara, porque es cierto que estamos en oratoria, pero usted bien lo puso en los últimos libros que acaba de que colocó, lo que es el lenguaje no verbal. Y si siempre mantenemos la cámara apagada, no vamos a poder ver las microexpresiones, aunque sean faciales, de ese lenguaje no verbal. Entonces, si estamos en un curso de oratoria, creo que encender nuestras cámaras es esencial, porque no solo es la voz, sino que también la forma en que nos expresamos y nos movemos. Edwin, acabas de adelantarte la regañada del próximo. Justamente a eso íbamos para la próxima semana. Pedirles de favor, y se los dije la semana pasada, inducido, porque hubo alguien ahí que sí nos encendió cámara, y qué rico se siente poder hablar con alguien cuando podemos tener ese contacto, el 1 a 1. Así que, cabales, era mi regaño para la próxima semana. Echar en la cámara mucha hambre. Es por el hecho de que necesitamos ya comunicarnos, ¿verdad? Entonces, y qué bonito es cuando uno conoce a las personas y de repente uno no sabe cuándo se los va a encontrar en la calle. ¡Ah, eras tú! Sí, yo te recuerdo muy bien. ¡Qué sonrisota la tuya! ¿Verdad, Edwin? Y ese es el punto. Nosotros ya tener una identificación como seres humanos. Gracias, Edwin. Me gustó mucho tu aporte por esa parte. Pedirles de favor, ya de anticipado, que nos compartan también la gracia de su imagen, ¿verdad? Los que puedan, no es obligado, los que puedan. Kenny Herrera, cuéntanos, ¿qué tienes para hoy? Silic, realmente yo me metí a este curso porque esta semana que viene tengo una competencia de oratoria, y les soy sincero, yo nunca había participado en algo así, pero realmente las clases que usted ha dado y los libros que ha compartido me han ido encaminando bastante a lo que tengo que hacer, y me llamó mucho ahorita la atención del poder del cierre, porque no solo es iniciar con fuerza, sino cerrar con fuerza para causar ese impacto, ¿verdad? Y pues más que nada era para agradecer la forma en la que nos está guiando para podernos orientar a este tipo de situaciones que nosotros tenemos que atravesar. Gracias por el comentario, Kenny. Gracias por recordarnos de la importancia del cierre. Trabajé muy poco el tema del cierre, pero si trabajé el exordio con mucha fuerza, obviamente, y por consecuencia, debo trabajar mi cierre también. Y lo debo trabajar con mucho énfasis, con el mismo interés que le dediqué al inicio, tengo que dedicarle también a pensar muy bien mi final. No es solo de decir hasta acá. Familia, ¿habrá alguien más que quiera compartirnos algo o nos vamos por un cafecito? A ver, Miguel Alexander, ¿qué nos quieres compartir? Buenos días, disculpe la molestia, solo tengo una duda. ¿En este curso nos estarán evaluando o pasar algún examen? ¿Por qué me río? ¿Saben por qué? Porque es difícil romper los paradigmas. Ya se dieron cuenta cómo nos tiene castigados el Ministerio de Educación.
Nos metemos a cualquier taller y rápido el examen. Nos metemos a actividad y rápido las tareas. Nos metemos a cualquier rápido cuántos puntos vale. Es un castigo que nos tiene el Ministerio de Educación y nos ha programado de tal manera que siempre se va a repetir esto. Así que tranquilo, Miguel, no te preocupes. Que si ganas o pierdes el taller, eso es lo de menos. Aquí estamos en un taller de convivencia porque estamos haciendo el tema de oratoria para desarrollo personal. Y lo que hacemos acá es contar nuestras experiencias, compartir conocimientos, pero ante todo crecer como familia. Así que si haces la tarea, es para ti. Si cumples con las obligaciones que se imponen, son para ti, porque el que va a crecer eres tú. Y si no las quieres hacer, esas decisiones las tomas tú. Al final, con las participaciones, la asistencia y todo lo demás, lo único que vamos a hacer es darte un diplomita que dice, estuviste con el loco del licenciado Ortiz recibiendo un taller de oratoria y qué bonito, felicitaciones, aplausos, lo entierras entre una caja, lo guardas por años ahí, si alguna vez te sirve, qué bueno, y si no, esa es tu decisión. Pero lo que aquí aprendas, lo que de aquí te lleves, que te lleve hasta la tumba haciendo cosas productivas por los demás. Ese es el propósito. Rubí Poritz, cuéntanos. Rubí, vi que hasta la cámara nos habías encendido. ¿Qué pasó? Buenos días, licenciado. Solo Hola. quería pedirle, por favor, si va a dejar la clase grabada en YouTube, como los otros licenciados que también estoy en otros cursos, porque sí me interesa volver a escuchar el tema de hoy. Fíjate, Rubí, que las grabaciones están disponibles en Classroom. Si no estás inscrita en Classroom, mándame correo y te mando un código para que te inscribas. Porque sí, están grabadas la clase 1, la clase 2 y ya estamos grabando la 3. Y ya apareces tú en el minuto hora 31. No te preocupes, ahí está. Luisa, Natividad, cuéntanos, Luisa, estaba esperando que platicaras con nosotros. ¿Qué pasó? Hola, licenciado, muy buen día. Viera que yo, viera que esta semana a mí me tocó, dar unas palabras de bienvenida en como una reunión comunitaria que tenemos nosotros acá en la comunidad donde, yo habito. Y, yo empecé a poner en práctica lo que usted nos mencionaba. Dije, solo son palabras de bienvenida, pero también ya voy a empezar a practicar. Entonces vine y busqué una frase o un lema que tuviera relación con el tema que se iba a tratar ese día. Entonces así lo hice y luego ya di la bienvenida a todos los vecinos y a mí me gustó, es lo que usted menciona, ¿verdad? Que hay que empezar a practicar desde el momento, media vez tengamos la oportunidad a darle, que para eso estamos en este curso, no solamente para un diploma, para obtenerlo. Y aparte de eso, ya he estado leyendo ahorita las partes de la posición, de las posturas, todo esto, cómo leer el cuerpo humano en las demás personas, cómo también nosotros colocarnos ante un público para no mostrarnos como tensos, nerviosos, este tipo de situaciones que, licenciado, la verdad es un curso muy bonito en el cual estoy aprendiendo demasiado y creo que todos los compañeros también lo están haciendo. Y otro tema, cambiándole de tema, viera que en la primera clase yo no logré llenar mi asistencia, me entretuve tanto que me quedé escuchando que se me olvidó y hasta, no sé, que 4 de la tarde me acordé y dije, híjole, yo no llené asistencia en el curso de oratoria. Y y la clase anterior que lastimosamente no pude estar, pero sí estuve también ya viendo la clase grabada. Entonces, no sé si habría algún inconveniente en ello, licenciado. Perdone, muchas gracias, eso es todo. Voy a rescatar el comentario de Edwin Alvarado. Cuando vi el rostro de Luisa, me devolvió una paz que ella proyecta con la mirada y con la forma de expresarse. Qué importante es el contacto visual. Refuerzo lo que decía hace un momento. Añadido a la forma como se expresa, qué rico es escuchar a Luisa
para devolver tranquilidad muchas veces en nuestra forma de hablar. Respecto de la asistencia solo es evidencia que usted estuvo acá en el taller, de fírmela en el momento que pueda, para eso están los links ahí. Hay quienes firman asistencia sin estar presentes. Aquí pasa de todo, Luis. Pero lo que me importa es que usted se lleve algo positivo, que lo que usted comparte devuelva a los demás de acá de nuestra familia cosas importantes que puedan servirle para su vida. Que gracias. Bueno, familia, estamos en tiempo. Creo que fue un fin de semana productivo. Por ahí nos dijeron que valió la pena y la vuelvo a hacer. Pregunto, ¿valió la pena quedarnos, echarnos el cafecito? A mí sí me encantó. Yo no sé a ustedes. Abrimos nuestros micrófonos. Nos despedimos. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias. Valió la pena, licenciado. Muchas gracias.